El doctor le dijo a mi esposo, delante de toda mi familia, que nuestro hijo no tenía compatibilidad médica con él. Arruinó completamente mi vida. ¿Puedo demandarlo? Estoy completamente indignada. Incluso he considerado tomar medidas legales contra el doctor que destruyó a mi familia. No sé si eso sea posible, pero de verdad siento que alguien tiene que pagar por lo que pasó. Todo iba bien, todo. Y por culpa de un comentario fuera de lugar, mi esposo me dejó tirada en la habitación del hospital, con mi hijo recién nacido en brazos. Yo estaba casada con Martín desde hacía 4 años. Dejando de lado cómo se comportó últimamente, la verdad es que él era un buen hombre. Tenía un trabajo estable, buenos ingresos. No era agresivo ni grosero, tal vez un poco aburrido, sí, pero si eso era lo peor que podía decirse de alguien, entonces no debería haber sido un problema. Estuvimos varios años como novios y, aunque no era el amor más apasionado del mundo, nunca tuve pensamientos negativos hacia él. Martín era mi opción más segura, más estable. Durante nuestro matrimonio, todo se mantuvo igual. Yo también trabajaba, pero él era el mayor proveedor, y en términos prácticos, él se hacía cargo de la casa. Yo me ocupaba de mantener el ambiente armónico. Fui una esposa atenta y fiel. Eso es algo que nadie puede negar. Pero después de un tiempo comencé a sentirme frustrada, atrapada, y ni siquiera sé bien por qué. La actitud tan calmada de Martín, que antes me parecía admirable, empezó a fastidiarme, como si no notara lo que yo estaba atravesando. Una tarde discutimos. No recuerdo ni por qué. Él solo trató de calmarme con ese tono tranquilo que usa siempre, y eso me sacó de quicio aún más. Salí de la casa molesta, sin rumbo fijo, y en un momento de debilidad llamé a un amigo que siempre había estado interesado en mí. Fue un error, un simple desliz. Después de acostarme con él, me di cuenta de que estaba actuando mal. Yo quería a Martín. No quería destruir mi matrimonio por una tontería. Me prometí que no volvería a pasar. Iba a hablar con él. Trataría de arreglar las cosas. Si él no podía entenderme, yo al menos pondría de mi parte. Desde ese día, me centré en mi matrimonio. Martín y yo hablamos y él fue receptivo. Nos propusimos hacer más cosas juntos, salir más, reconectar. Fue como una nueva etapa, un segundo aire. Y aunque en esencia las cosas no cambiaron tanto, yo me sentía más tranquila, más feliz, como si de verdad estuviera reconstruyendo lo que teníamos. Cuando descubrí que estaba embarazada, me llené de alegría. No es que estuviéramos buscando un hijo activamente, pero fue una sorpresa linda. Martín se emocionó muchísimo con la noticia. Lo vi feliz, ilusionado, y eso me hizo feliz también. No había razones para pensar en nada más. Durante los meses siguientes, todo fue perfecto. Martín reacomodó su agenda para estar presente en todo. Me acompañó a los ultrasonidos, a los controles, incluso a las clases prenatales. Yo dejé de trabajar al 6º mes y nos preparamos juntos para recibir al bebé. Y esto quiero dejarlo muy claro, Martín estaba comprometido con ese embarazo. Participó en todo. No faltó a nada. Fue al baby shower, eligió conmigo los nombres, organizó la fiesta de revelación de género. Cuando supimos que sería un niño, lo vi genuinamente feliz, emocionado como nunca antes. Me dijo que siempre había soñado con tener un hijo varón, y lo dijo con esa sinceridad tan suya, tan tranquila pero profunda. Por eso digo, y lo sostengo, Martín es el padre de mi hijo. Independientemente de lo que haya dicho después. Si él no hubiera querido ser padre, yo habría considerado otras opciones. Pero me sostuvo, me cuidó, estuvo presente. Si soporté los malestares, los cambios, las noches sin dormir, fue porque sabía que él estaría ahí. Y lo estuvo. El día del parto se portó mejor de lo que jamás habría imaginado, atento, sereno, tranquilizador. No vi a nadie más en el mundo con quien quisiera estar en ese momento. Todo salió bien. El bebé nació sano, fuerte. Y por un momento, de verdad sentí que éramos la familia perfecta. Me juré a mí misma que, desde ese instante, me dedicaría por completo a ellos, a Martín y a mi hijo. Que mi error quedaría enterrado para siempre, que lo que importaba era el presente, lo que estábamos construyendo. Pero entonces pasó. Uno de los médicos dijo que quería observar al bebé por unas horas. No era nada grave, solo una pequeña irregularidad que le llamó la atención. Nos dijo que prefería hacer algunas pruebas por precaución, para tener todo bajo control. A mí no me preocupó. Lo entendí como un simple protocolo. Martín también se mostró tranquilo. El doctor pidió tomar muestras de ambos padres para verificar compatibilidad genética, en caso de que se necesitara una transfusión o algo similar. Martín aceptó sin problema. Yo tampoco pensé mucho en eso. ¿Por qué habría de preocuparme? Al final de cuentas, la sangre es sangre, ¿no? Y ahí comenzó todo. Unas horas más tarde, ese mismo doctor regresó. Tenía una expresión seria, pero no alarmante. Dijo que todo estaba bien, que el bebé respondía perfecto, pero agregó algo más. Comentó que, al revisar la compatibilidad, Martín no parecía un donante viable. Que no era compatible genéticamente con el bebé. Yo apenas lo escuché. Me parecía irrelevante. Pensé que habría algún error técnico o que simplemente era un asunto menor. Pero Martín se tensó de inmediato. Le pidió al médico que repitiera lo que acababa de decir.
El doctor, sin entender del todo la reacción, explicó que normalmente, cuando se buscan donantes compatibles, se empieza por los padres biológicos. Que en este caso, el análisis mostraba que Martín no era compatible con el bebé, y que sería bueno buscar otras opciones, tal vez familiares cercanos o incluso, el verdadero padre biológico. Y lo dijo así, tal cual. Frente a todos. Martín giró a mirarme y yo hice todo lo posible por mantenerme calmada. Intenté explicarle que todo estaba bien, que no había necesidad de entrar en pánico, que lo más importante era que el bebé estaba sano. Pero él tenía los ojos desencajados, una furia silenciosa que jamás le había visto antes. Solo dijo, con voz firme, todos afuera. La familia de él se levantó de inmediato y salió. Algunos de los míos también, pero mis padres se quedaron. No me preguntaron si quería estar sola. Simplemente decidieron que no pensaban dejarme sin apoyo. Y aunque sé que lo hicieron por cariño, en ese momento fue más humillante que otra cosa. Sentí que no podía hablar libremente. Sentí que estaba atrapada. Martín no gritó. No hizo ninguna escena, pero estaba casi sin habla, y eso lo hacía aún más aterrador. Solo me miraba como si yo fuera una extraña, como si no me conociera. Y luego preguntó sin rodeos, ¿quién es el padre? Yo estaba asustada, no sabía qué decir, y menos con mis padres ahí. Pero eso no cambiaba nada. Lo miré a los ojos y le respondí, tú eres el padre. Lo peor es que Martín jamás dudó del doctor. Ni siquiera me dio el beneficio de la duda. Se puso en mi contra sin pensarlo, como si todo lo que habíamos vivido juntos no contara, como si todo se redujera a una prueba de compatibilidad. Me miró con desprecio y dijo, ¿ya oíste al doctor? No soy compatible. No es mi hijo. ¿De quién es? Me desesperé. No sabía cómo hacerlo entender. Le grité que eso no importaba, que lo único que realmente importaba era que él había estado conmigo durante todo el embarazo, que él era mi esposo y, por lo tanto, el padre. Pero decir eso solo lo enfureció más. Se dio media vuelta y se fue de la habitación sin decir una palabra más. Mi padre salió tras él. Supongo que intentó hablarle, calmarlo, hacerlo entrar en razón. Mi madre se quedó a mi lado, pero no me dirigió la palabra. Se sentó en silencio. En algún momento entraron mis tías. Nadie hablaba, nadie me consolaba, nadie me decía que todo iba a estar bien. La familia de Martín no volvió a aparecer. Ya no existía para ellos. Después de un rato, mi padre regresó. Me dijo que había hablado con Martín y que éste no pensaba firmar al niño, que además ya había llamado a su abogado y que empezaría con el proceso de divorcio de inmediato. Los días siguientes fueron un completo caos. Me dieron el alta, pero Martín no me permitió volver a la casa. Me había bloqueado de todo y, por más que llamé, no obtuve respuesta. Mis padres se pusieron del lado de él. Tal vez por vergüenza, tal vez por decepción, no lo sé. Pero me dejaron sola. Mi madre, que siempre había sido comprensiva, no me defendió esta vez. Mi padre, que solía ser mi roca, me dejó de hablar. Solo una de mis tías me ayudó. Me recibió en su casa con mi hijo y me acompañó en lo que fueron los días más duros de mi vida. Yo acababa de dar a luz. Estaba débil, emocionalmente destrozada, y aún así tuve que hacerme cargo de todo porque Martín, el hombre que me prometió estar conmigo en las buenas y en las malas, simplemente desapareció. Y lo que más me fastidia de todo esto es que el doctor arruinó nuestras vidas para nada, porque el bebé no necesitó ningún trasplante, ni intervención, ni nada. El mismo doctor me dijo que se había estabilizado solo, que estaba bien, que fue solo una falsa alarma. Entonces, ¿qué necesidad había de hablar de compatibilidad genética? ¿Qué necesidad había de mencionar al padre biológico frente a toda la familia? Fue una irresponsabilidad total. Ese hombre destruyó mi matrimonio con una frase innecesaria. ¿Acaso no hay protocolos? ¿No existe la confidencialidad? Después de descansar un poco, intenté contactar a Martín. Le escribí mensajes, le pedí que hablara conmigo, que pensara en el bebé. Le dije que lo amaba, que no quería que esto terminara así. Pero él no respondió. Ni una palabra. Silencio absoluto. Entonces, y créanme que no fue mi primera opción, le envié un mensaje advirtiéndole que, si seguía ignorándome, me vería obligada a tomar medidas legales. Le dije que no quería hacerlo, que prefería que resolviéramos las cosas como adultos, pero que no pensaba hacerme cargo sola de nuestro hijo. Porque si él me había metido en esta situación, entonces también debía asumir su parte. Y digo nuestro hijo porque, aunque ahora quiera negarlo, eso es lo que es. Martín estuvo presente desde el principio. Me acompañó en cada paso. No puede simplemente desaparecer y pretender que nada pasó. Ser padre no es solo genética, es compromiso. Y él lo asumió, hasta que decidió lavarse las manos. Su única respuesta fue enviarme una notificación legal, el pedido formal de divorcio. Y lo peor es que el documento era ofensivo, humillante. No sé ni qué clase de abogado redacta semejante barbaridad. Básicamente, Martín solicitaba el divorcio inmediato, se negaba a reconocer a nuestro hijo y, además, quería dejarme sin nada. Decía que la casa era suya, que él la había comprado solo y que por eso no me correspondía el 50%. Que, aunque no había acuerdo prenupcial, no pensaba darme ni un centavo más de lo justo. Que no iba a pagar manutención del bebé ni una asignación para mí. Todo bajo el argumento de que el niño no era suyo y que yo era la única responsable de esta situación.
Pero eso no es justo. Él gana mucho más que yo. Podría ayudarme sin que le afectara en lo más mínimo. Y ni siquiera estoy trabajando ahora, porque dejé todo por el embarazo. No tengo estabilidad, no tengo ingresos. Y pretende que me quede en la calle con un bebé recién nacido, como si yo fuera una extraña. No pienso firmar ese documento. No puedo, porque es injusto. Es indigno. Nuestro hijo no tiene la culpa de nada. Y siendo sincera, yo tampoco. Sí, cometí un error. ¿Pero acaso eso me convierte en una criminal? Eso me quita todo derecho a tener una vida digna, una casa, un padre para mi hijo, una oportunidad. Todo esto lo provocó Martín, y ahora actúa como si no tuviera nada que ver. Como si no hubiera sido parte del embarazo. Como si no hubiera llorado de alegría cuando supo que iba a ser padre. No puede cambiar su versión de la noche a la mañana solo porque el bebé no salió con su grupo sanguíneo. La justicia no funciona así. Y aunque no quería llegar a este punto, me veo obligada a hacerlo. Voy a presentar una demanda contra él para que reconozca legalmente a su hijo, para que pague lo que corresponde, para que entienda que no puede simplemente huir de sus responsabilidades. Y si tengo que pelear por lo que me corresponde, lo haré, aunque sea a las malas. Porque esto no se trata solo de mí, se trata de un niño que merece tener un futuro. Y yo también merezco tener una oportunidad. No soy una mala persona. Fui una buena esposa. Fui una mujer embarazada que lo necesitaba, y él estuvo ahí hasta que dejó de estarlo. Y ya que estoy aquí, aprovecho para preguntar, ¿alguien sabe si es posible demandar también al doctor? Actualización. El sistema de justicia es una porquería. No hay otra forma de decirlo. No solo Martín se salió con la suya, sino que mi caso fue completamente desestimado y yo fui humillada delante de todos. Me cuesta escribir esto, pero creo que necesito sacarlo de adentro. Necesito que al menos alguien me entienda, porque ya ni siquiera sé si tengo familia o amigos de verdad. Primero que nada, gracias a quienes me dieron palabras de aliento entre toda la toxicidad en que se convirtió mi publicación anterior. No entiendo cómo hay tanta gente incapaz de tener empatía. ¿Tan difícil es ver que solo necesito ayuda para mí y para mi hijo? ¿Tan complicado es ponerse en el lugar de una mujer que cometió un error, pero que solo quiere salir adelante? Está claro que, como yo no tengo ingresos ni el mismo nivel económico que Martín, esta lucha ya estaba perdida desde el principio. Eso es lo que más asco me da de todo esto. Con dinero se puede hacer de todo, manipular abogados, influenciar jueces. Pero de justicia, nada. No importa que seas madre, que hayas sacrificado tu cuerpo, tu trabajo, tu estabilidad emocional. Si no tienes dinero, no vales nada. Martín presentó su demanda de divorcio y, gracias a esa maldita prueba de ADN, se agarró de eso para alegar infidelidad y negarse a reconocer a nuestro hijo. Lo peor de todo es que nadie tuvo en cuenta ningún atenuante. Nadie quiso escuchar mi parte. Nadie se detuvo a pensar en por qué llegamos a ese punto. Solo vieron la palabra infidelidad y me colgaron una etiqueta, como si yo fuera un monstruo. Pero lo más doloroso fue lo que pasó en la audiencia. Cuando presenté mi caso, el juez no solo no me escuchó con seriedad, se burló de mí. Y eso, jamás lo voy a olvidar. Me puse de pie con la poca dignidad que me quedaba y expliqué todo. Expliqué que Martín había actuado como padre desde el primer momento. Que si yo llevé adelante ese embarazo fue únicamente por él, porque confiaba en nuestra estabilidad, porque lo amaba. Expliqué que estuvo presente en cada cita médica, que eligió el nombre, que lloró de emoción en la revelación de género, que me acompañó en todo. Dije también que una persona no puede dejar de ser padre de la noche a la mañana solo porque una prueba diga que no hay vínculo genético. Que ser padre no es solo biología, sino compromiso, tiempo, amor. ¿Y qué hizo el juez? Me humilló. Me dijo, con una sonrisa cínica en la cara, que era evidente que yo había intentado atrapar a Martín con un hijo que no era suyo. Que me había beneficiado emocional y económicamente durante todo el embarazo, sabiendo que él no era el padre. Dijo que no entendía cómo alguien podía actuar con tanta frialdad y conveniencia. Que en todos sus años como juez, nunca le había tocado presenciar ni juzgar a una persona como yo. ¿Así se supone que debe actuar un juez? ¿Esa es la imparcialidad del sistema? Desestimó todo mi caso en ese mismo momento. No se me permitió ni apelar, ni presentar pruebas adicionales. Martín se fue tranquilo con su abogado, con una cara de satisfacción que todavía me duele recordar. Estoy convencida de que debió haber pagado algo para lograr ese resultado, porque no me explico cómo pudieron darle la razón tan rápido sin siquiera analizar la situación. Y mientras tanto, ¿dónde quedé yo? Con un bebé en brazos. Sin casa, sin apoyo económico, sin familia. La única persona que me había tendido la mano fue mi tía, la que me acogió cuando salí del hospital. Pero ahora me dijo que ya no puede cuidarme más, que su situación económica no es buena y que necesita el espacio para su propia familia. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Mis padres siguen sin hablarme. Desde que empezó todo esto, me dieron la espalda. Lo mismo con el resto de la familia. O me miran con lástima o directamente ni me dirigen la palabra. Nadie quiere hacerse cargo de ayudarme. Nadie quiere involucrarse. Es como si me hubieran borrado del mapa. Y a los que en los comentarios de mi publicación anterior me decían que debía buscar al verdadero padre de mi hijo, primero que todo, sí sé quién es. Obviamente no me acosté con cualquiera. Fue un amigo de confianza, alguien con quien tenía historia, no un desconocido. Pero ese hombre no sirve como padre.
No tiene estabilidad, no tiene trabajo fijo, no tiene madurez. ¿Voy a arrastrar a mi hijo a una vida inestable por orgullo, por demostrar que no estoy sola? Además, estoy segura de que ya sabe todo lo que pasó. Y si no ha dado la cara hasta ahora, es porque no le interesa. Intentar que lo reconozca sería otra batalla legal que no tengo fuerzas para pelear. Y aunque lo lograra, ¿qué obtendría? Una pensión miserable y un padre ausente. Martín, en cambio, si estaba ahí, si tenía un buen trabajo, si me apoyó durante el embarazo. Él eligió estar presente. Y eso no puede simplemente borrarse. Él fue el padre y debería seguir siéndolo, al menos en lo económico. Pero no. El sistema no piensa así. El sistema dice que una mujer como yo no merece nada. Que por un error ya perdí todos mis derechos. Y con respecto al médico, tampoco pude hacer nada. Intenté iniciar una queja formal. Fui al hospital, consulté con abogados, pedí asesoría, pero todos me dijeron lo mismo, que el doctor no infringió ningún protocolo, que solo compartió información clínica en un contexto médico, y que no se le puede acusar de nada. Incluso dijeron que el hecho de que Martín estuviera presente como esposo justificaba que se le informara sobre la compatibilidad genética. ¿Y el daño emocional? ¿Y la humillación? ¿Y las consecuencias? A nadie le importó. A este punto, no tengo más opciones. Voy a tener que volver a trabajar mucho antes de lo que pensaba. Mi idea de quedarme en casa para cuidar a mi hijo como madre dedicada queda completamente descartada. Y ni siquiera tengo claro a dónde iré. Estoy buscando un lugar donde alquilar, pero sin ingresos ni garantía, todo es cuesta arriba. Lo que más me duele es que nadie es capaz de darme la mano ahora que de verdad la necesito. Ni mi ex esposo, ni mis padres, ni mi familia, ni el padre biológico, ni siquiera el sistema de salud. Todos me soltaron. Todos. Y no entiendo cómo la gente no ve eso. Como siguen juzgándome como si yo fuera el monstruo. Como si una sola decisión me condenara para siempre. Como si fuera justo que mi hijo y yo tengamos que sufrir solo para que Martín pueda sentirse un hombre correcto que puso límites. Eso no es justicia.